Me da mucho gusto de saludarles una vez, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es John Lopera. Vengo de la ciudad de Tampa. Ya tenemos una congregación por muchos años ya, por un periodo de 30 años aproximadamente. Así que todos aquellos que algún día quieran visitar la ciudad de Tampa o sus alrededores, pues ya saben que allá tenemos una congregación de Iglesia del Evangelio Eterno, de creyentes adventistas del séptimo día. Pues allí estamos trabajando también en la obra del Señor. Y para los que sí me conocen, pues mi nombre sigue siendo John Lopera. El pastor siempre me ha dicho John, no le gusta más decirme John. Pues a mí también me gusta que me diga John. Anoche me dijo doctor, así que me gusta también que me diga doctor si así él lo desea. Pues estamos contentos, hermanos y hermanas, de estar aquí en este congreso. Para los que hemos seguido la semana de oración que se inició este domingo pasado, pues ustedes han podido ver que ha sido la temática de esta semana, ha sido prácticamente acerca de las parábolas de Jesús, parábolas del reino. Así que ha sido una semana muy hermosa para la gloria de Dios. A los que estuvimos ayer anoche aquí presentes, también hablamos de una parábola muy importante que pues espero de que haya sido de mucha bendición para los que estuvimos presentes. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a hablar de una parábola, fíjense, es parábola porque es una alegoría que Cristo pronunció. Alegoría y parábola son sinónimos, pero se habla muy poco de ella porque muchas personas piensan de que no fue una parábola de Jesús, porque es muy cortita, es solamente un texto bíblico que fue la lectura bíblica que se leyó en Juan capítulo 12, versículo 24. Y yo he titulado este mensaje de hoy, El grano de trigo que muere. Jesús habló de esta alegoría o de esta parábola y pues vamos a continuar a través de este estudio de hoy la serie de temas que se han venido hablando durante toda esta semana de oración. Esta tarde, con el favor del Señor, aquellos que puedan quedarse, por supuesto, pues tendremos nuestro último mensaje para cerrar ya este congreso y también vamos a hablar de otra parábola con el favor del Señor. El libro de Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 3 dice: bienaventurados los que oyen y los que leen las palabras de esta profecía, o sea, los que oyen y los que leen. Así que por factor tiempo, para hacerle honor al tiempo y también a cada uno de ustedes, por supuesto, pues yo siempre acostumbro a leer algunas notas o textos bíblicos de las notas que yo tengo para así ir avanzando un poco más en el desarrollo del tema. Así que si usted no puede buscar rápidamente en sus Biblias, no se preocupen, yo voy leyendo el texto bíblico. Solamente si les puedo pedir un favor de todo corazón, es que tratemos de estar atentos a la palabra del Señor para que esta semilla del Evangelio pueda caer en tierra fértil. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 12. Aquellos que puedan, por favor, Juan capítulo 12, y les vamos a leer el contexto de Juan 12, 24. ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? Juan capítulo 12, y vamos a leer los versículos del 20 al 25. Esto tomó lugar cuando unos griegos gentiles vinieron a ver y conocer a Jesús. Vamos a leer juntos, por favor, en Juan capítulo 12 y comenzando en el versículo 20. Dice la palabra del Señor: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. ¿Recuerdan de Felipe? Felipe fue el que le preguntó a Jesús en cierta ocasión: muéstranos al Padre y nos basta. Bien, ¿y qué le dijeron? Le rogaron, o sea, Felipe, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Sigue diciendo el relato bíblico en el versículo 23. Jesús le respondió:
Versículo 22, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron ¿a quién? A Jesús. Ahora sí vamos al versículo 23. De cierto digo, cuando Jesús escuchó de que había unos griegos que querían verlo, Jesús dijo estas palabras en el versículo 23. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Versículo 24. De cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cuál es el contexto de estas palabras de Jesús? Ya lo vamos a ver. Versículo 25, Jesús concluye diciendo, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Ahora vamos a entender un poquito este texto, comparándolo con un hermoso pensamiento del espíritu de profecía. Este pensamiento es extraído de un libro que no está en español, que fueron las primeras series de libros. Muchos de nosotros tenemos en nuestros hogares lo que es los 5 libros del espíritu de profecía: el conflicto de los siglos, el deseado de toda la gente, patriarcas y profetas, profetas y reyes y hechos de los apóstoles, ¿verdad? Tenemos esa biblioteca. Pero antes de que saliera esa serie, vino primero la serie del espíritu de profecía, volumen 1, volumen 2, volumen 3 y volumen 4. Después, con el pasar de los tiempos, la sierva del Señor, pues se condensó ya esa biblioteca en esos 5 tomos que ustedes y yo tenemos en nuestros hogares. Entonces les voy a leer un pensamiento del espíritu de profecía, el tomo 3, la página 75. Escuchen bien, basado en estos textos que acabamos de leer en Juan capítulo 12, versículos del 20 al 25. Dice así: Jesús consideró a estos griegos como representantes de los gentiles en general. En ellos discernió las primicias. Oigan bien, ¿qué discernió Jesús en ellos? Las primicias, o sea, los primeros frutos. ¿Recuerdan la fiesta de las primicias? Los primeros frutos de una cosecha abundante, cuando todas las naciones, lenguas y pueblos de la tierra oirían las buenas nuevas de la salvación por medio de Cristo. Él vio que la cosecha de los gentiles debía suceder después de su muerte inminente. Interesante. Sigue diciendo la declaración: si retrocediera del sacrificio de su vida, o sea Jesús, si él hubiese retrocedido de ese sacrificio, permanecería solo, como el grano de trigo que no murió. Pero si daría su vida, como el grano de trigo que cayó en la tierra, se levantaría como las primicias de la gran cosecha. Y él, el dador de la vida, llamaría de las tumbas a los muertos que estuvieron unidos con él por la fe. Y habría una gloriosa cosecha ¿de qué? De grano maduro para el granero celestial. En el Evangelio, oigan bien hermanos, ahora vamos a ver que esta parábola del grano de trigo que muere, está la mensajera del Señor la enlaza con el poder del Evangelio. Dice, en el Evangelio de la muerte y la resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos, la vida y la inmortalidad son traídas a la luz. O sea, cuando Cristo narró esta pequeña alegoría o esta pequeña parábola, que si el grano no cae en tierra y muere, pues no lleva fruto, pues está comparando este texto con ¿qué? Con el evangelio de la muerte y la resurrección de Cristo y por supuesto la resurrección de todos los muertos en aquel día glorioso cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Y qué más? ¿Y cómo termina la declaración? Y el reino de los cielos se abre de par en par a todos los creyentes. Repito la declaración, el espíritu de profecía, tomo 3, página 75. Si Cristo no hubiese resucitado de los muertos,
¿Qué hubiese sucedido, querida iglesia? El apóstol Pablo lo dice en estos textos que vamos a leer. En 1 Corintios 15, versículo 13, 14 y 17. Pablo dijo, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y dice el versículo 17, estoy leyendo 1 Corintios 15. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, ¿qué involucra que Cristo haya resucitado de los muertos? Es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué involucra que Cristo haya resucitado de los muertos? Si Cristo no hubiese salido del sepulcro, tu fe y mi fe fuera ¿qué? En vano. Nuestro evangelio no serviría para nada, en otras palabras. No habría esperanza de vida eterna. La resurrección de los muertos fue parte del evangelio de Cristo. Jesús habló mucho acerca de la resurrección. Hay muchos textos bíblicos, por supuesto, por factor tiempo. No los vamos a leer todos, pero solamente me voy a limitar a citar Lucas capítulo 14, versículo 13 y 14. Lucas 14, versículo 13 y versículo 14, Jesús dijo estas palabras muy hermosas. Cuando estaba hablando de los convidados a las bodas, se habló de esta parábola durante la semana de oración, porque yo estaba viendo estos temas. Y dice aquí en Lucas 14, versículo 13, Jesús dijo estas palabras: cuando hagas banquete, llama a quienes, a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Todas estas personas que estamos viendo aquí, este grupo de personas, pobres, mancos, cojos y ciegos, habían sido marginados por los líderes de la nación judía y eran vistos como la escoria del pueblo judío en los días de Cristo. ¿Cómo termina el versículo 14 de Lucas 14? Y serás ¿qué? Bienaventurado, o sea, serás bendecido, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado ¿cuándo? En la resurrección de los justos. Así que Cristo habló de la resurrección de los justos. Y vamos a ver qué significado tiene para nosotros esto que estamos hablando en esta hora. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo claramente, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva ¿qué? Mucho fruto. Cristo fue resucitado, y esto es muy importante, que lo que vamos a abordar en estos momentos es demasiado importante. Cristo fue resucitado de los muertos por la gloria de su Padre. ¿Sabían ustedes eso? Vamos a leerlo en Hechos capítulo 3, por favor. Hechos capítulo 3, y leeremos el versículo 15. Estas son palabras. Lo que vamos a leer a continuación de Hechos 3, versículo 15, estas palabras las pronunció nada menos y nada más que el apóstol Pedro. El cortacabezas, yo le digo. Hechos 3:15. ¿Qué nos dice? Pedro, ante los judíos, ante esa audiencia de judíos que estaban allí oyendo ese sermón maravilloso junto al pórtico de Salomón, Pedro les dice en Hechos 3:15: y matasteis al autor de la vida. Ya Pedro no negó a Jesús. Así que vimos que el arrepentimiento del apóstol Pedro, que eso hablamos un poquito en el tema de anoche, el arrepentimiento de Pedro fue un arrepentimiento sincero. Fue un cambio, hubo un cambio en su vida. Nunca más volvió a negar a su maestro, que lo conocía. Dice ahí el versículo 15, repito: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha ¿qué? Resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos ¿qué? Testigos. Entonces Pedro dice en ese texto bíblico, lo estamos leyendo juntos, que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Entonces vamos a ver otro texto muy interesante. ¿Quién resucitó a Cristo de los muertos? Ya estamos viendo, Pedro lo dijo, Dios
resucitó de los muertos al que ustedes mataron, que es el autor de la vida. Ahora vamos a ver otro texto desde otro punto de vista. El apóstol Pablo nos va a aclarar algo muy importante. ¿Quién resucitó a Cristo de los muertos? Pablo dice que fue la gloria del Padre. Y entonces yo voy a hacer una pregunta para que vayamos meditando en ella. ¿Qué representa la gloria del Padre? Estamos conectando, estamos poniendo la ficha del rompecabezas para que podamos entender este mensaje. Ya vimos primero en Hechos 3:15 que Pedro dice que Dios resucitó de los muertos al autor de la vida, al que ustedes mataron. Se los dijo claramente. Ahora vamos a ver el apóstol Pablo, que nos dice en Romanos, de quién fue el que resucitó a Cristo del sepulcro. Vamos a Romanos capítulo 6, acompáñenme por favor. Romanos capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 4. Voy a esperar unos segunditos que todos podamos llegar allí. Romanos capítulo 6, versículos del 1 hasta el 4. Estamos listos para leer, ¿verdad? Dice Pablo, comienza con una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Responde él esa pregunta en el versículo 2. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Jesús murió? ¿Sí o no? Por supuesto, como el grano de trigo que cae en tierra y muere, va a llevar mucho fruto. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4. Porque somos ¿qué? Sepultados juntamente con él. ¿Para qué, hermanos y hermanas? Para muerte. ¿Por qué? Por el bautismo, a fin de que como Cristo, oigan bien el lenguaje bíblico, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Entonces, Pedro le dijo a los judíos, en ese hermoso sermón después del derramamiento del Espíritu Santo en la ocasión de Pentecostés, ustedes le quitaron la vida al autor de la vida. Ustedes mataron al autor de la vida. Y Dios lo resucitó de los muertos. Ahora Pablo nos está diciendo en Romanos 6:4 que el Padre, por la gloria del Padre, Cristo fue resucitado. Y esa gloria, hermanos y hermanas, en nosotros nos va a llevar a ¿qué? A vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Eso es lo que la Biblia lo llama el nuevo ¿qué? Nacimiento. O sea, renacer de nuevo, eso es resucitar, en otras palabras. Cuando una persona está muerta y es resucitada, esa persona vuelve a ¿qué? A vivir. Y eso es lo que debe hacer el evangelio en tu vida y en mi vida hoy. ¿Con qué está relacionado la gloria de Dios? ¿Con qué está relacionada la gloria de Dios? Todos lo sabemos. Son preguntas para que nosotros vayamos meditando en ellas. ¿Se acuerda en cierta ocasión en Éxodo capítulo 3, versículos 18 al 20? No tenemos que buscarlo, solamente lo voy a parafrasear. Cuando Moisés le pidió a Jehová que le mostrara su gloria. Pero en realidad, ¿qué quería ver Moisés? Moisés quería ver ¿qué? El rostro de Jehová. Y Dios o Jehová le contestó a Moisés: ningún ser humano puede ver mi rostro y seguir viviendo. Entonces Jehová le dijo: yo voy a pronunciar mi nombre delante de ti. Y vemos el nombre de Jehová es el carácter de Jehová. Entonces, ¿quién resucitó según Pablo? ¿Qué resucitó a Pablo según Pablo? ¿Qué resucitó a Cristo del sepulcro? La gloria de Dios. Lo leímos claramente en Romanos capítulo 6, versículo 4. Por la gloria del Padre, Cristo resucitó de los muertos. Entonces, la gloria del Padre representa ¿qué? El carácter del Padre. El mensaje del primer ángel, que todos nosotros lo conocemos, se predica en este ministerio. Se ha estado predicando ya por más de 30 años este mensaje. El mensaje del primer ángel, la piedra angular, querida iglesia, del mensaje del primer ángel es: temed a Dios y dadle ¿qué? Gloria. O sea, nosotros
Debe de morar la gloria de Cristo en nosotros para nosotros poder reflejar el carácter del Padre Celestial allí afuera. Vayamos a 2 Corintios capítulo 3. Noten bien cómo sigue el apóstol Pablo abundando en que Cristo fue resucitado de los muertos por la gloria del Padre. 2 Corintios capítulo 3 y el versículo 18. Acompáñenme por favor. 2 Corintios 3, 18. ¿Qué nos dice? Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, ¿qué? La gloria del Señor. Ahora vamos a ver qué representa esa gloria. ¿Estamos listos para saber? La gloria del Padre fue la que resucitó a Cristo del sepulcro. Sigamos leyendo. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, o sea, en la misma imagen de Dios, como por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿quién es la gloria del Padre que resucita a Cristo del sepulcro? De acuerdo a este texto, ¿quién es? El Espíritu Santo, querida iglesia. Es el Espíritu Santo obrando en tu vida y en mi vida. 2 Corintios capítulo 4, allí mismo donde estamos, leamos el versículo 3 y el versículo 4. Mire las hermosas palabras que agrega el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, versículo 3, versículo 4. Dice 2 Corintios 4, 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿De qué está hablando ahora el apóstol Pablo aquí en este texto? ¿De qué, hermanos y hermanas? Por favor, dígame. Del evangelio, hermanos y hermanas. ¿Sí o no? Versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca, oigan bien el lenguaje de Pablo, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Estamos viendo? Entonces, ¿qué es ahora? ¿En qué se manifiesta la gloria del Padre que resucitó a Cristo de los muertos? El evangelio eterno de salvación. Ese evangelio eterno en tu vida y en mi vida, a través de la gloria de Dios, a través del Espíritu Santo, va a ser ¿qué? Un cambio que nadie, ningún ser humano lo puede hacer. Va a ser una transformación de carácter en tu vida, y de esa manera tú y yo vamos a poder reflejar el carácter de Cristo en nuestro diario vivir. Por eso Pablo en Romanos capítulo 1 y el versículo 16 dijo: el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Por eso no me avergüenzo de predicar este glorioso evangelio eterno, porque me ha transformado mi vida. Y él, donde quiera que él iba, él daba testimonio, dio testimonio frente a autoridades, frente a magistrados, frente a reyes, escribiendo sus epístolas a Timoteo, en fin. Y él decía, él contaba su vida antigua. Yo antes era un perseguidor de la iglesia, era un hombre blasfemo, era un hombre iracundo, era un hombre sin amor en mi corazón. No me importaba si las personas que yo mandaba a arrestar eran jóvenes, niños o ancianos o personas adultas. Los sacaba de las sinagogas, los azotaba, los castigaba, los entregaba a las autoridades judaicas, daba mi voto para que los mataran. Pero yo he sido transformado por la gloria de Dios que se refleja en el poder del evangelio. Por eso Pablo, donde quiera que él iba, decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para cambiar. A mí me cambió mi vida, me transformó mi vida, me transformó mi carácter, y yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso Pablo pudo decir en 2 Corintios 5, 17: el que está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Eso es lo que significa la palabra criatura, creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Voy a leerle una declaración que tuve que traducirla porque no está en español, en un periódico que se publicaba para los jóvenes en los días de la sierva del Señor, el instructor de la juventud. The Youth Instructor se llamaba este periódico. 7 de febrero
de 1895, una hermosa declaración. Dice, pero Dios está revestido de poder. Dios tiene poder para cambiar tu vida, hermano y hermana, para cambiar mi vida. Él tiene el poder. Es capaz de tomar a los que están muertos en delitos y pecados. Oigan bien este lenguaje. La sierva del Señor estaba parada en la misma página. Oigan bien, vuelvo y repito la frase, pero Dios está revestido de poder. Es capaz de tomar a los que están muertos en delitos y pecados y por la operación del Espíritu, ¿de qué? El Espíritu está en letra mayúscula, no en minúscula. El Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, transformar el carácter humano, devolviendo al alma la imagen perdida de Dios. Pedro lo enseñó, Pablo lo enseñó y Elena G. White enseñó claramente que fue el Espíritu Santo el que resucitó a Cristo de entre los muertos. Esto es muy importante, hermanos. De este mensaje de hoy depende nuestra salvación en el tiempo del fin. Escuchen bien cómo termina la palabra, esta declaración. Quienes creen en Jesucristo son transformados de rebeldes a la ley de Dios en siervos obedientes y súbditos de su reino. Han nacido de nuevo, son regenerados y santificados por la verdad. O sea, regenerar es volver a hacer algo nuevo. Eso es lo que significa esa palabra. Y cito una declaración más, el deseado de todas las gentes. Página 729, capítulo 81. Cuando la voz del poderoso ángel fue oída junto a la tumba de Cristo. Esto toma lugar cuando Cristo resucita de los muertos, que vino el ángel del cielo, removió la piedra. Ustedes conocen la historia. Escuchen, cuando esa voz del poderoso ángel fue oída junto a la tumba de Cristo diciendo, tu Padre te llama. El Salvador salió de la tumba. Oigan bien, ¿por qué salió Jesús de la tumba? Por la vida que había en él. ¿Estamos entendiendo, queridos hermanos y hermanas? La vida de quien moraba en Jesús. La vida del Padre a través del Espíritu Santo. Cuando Jesús muere, esa vida que moraba en él permitió que él saliera de la tumba, del sepulcro. O sea, en otras palabras, para no adelantarme en el tema, si nosotros vamos un día al descanso, si es que Cristo no ha venido antes, tenemos que morir en Cristo. La vida de Cristo tiene que estar morando en nosotros para nosotros poder salir de la tumba. No importa los años que llevemos en la iglesia, eso no va a contar en el tiempo del fin. Si hemos de resucitar primero, debemos ¿qué? Morir. Vayamos a Romanos capítulo 6, por favor. Volvamos a Romanos capítulo 6 y leamos por favor los versículos 11 y el versículo 13. Esto es muy importante que entendamos este mensaje de hoy, querida iglesia. De este mensaje depende nuestra salvación. Romanos capítulo 6, versículo 11, primeramente. Romanos 6, 11 dice, así también vosotros considerados ¿qué? Muertos ¿a qué, hermanos y hermanas? Al pecado. Este mensaje no se escucha hoy detrás de los púlpitos del pueblo profeso de Dios en este tiempo, porque se ha enseñado o se ha infiltrado otra enseñanza. Estaremos pecando hasta que Cristo venga. Eso no está de acuerdo a lo que enseña el evangelio eterno, el evangelio de salvación. Dice, vosotros considerados muertos al pecado, ¿pero qué? Pero vivos para Dios, ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. No olvidemos esa fraseología, porque a veces tendemos a leer la Biblia cuando leemos la Escritura y a veces podemos tender a leer demasiado rápido y no nos damos cuenta del lenguaje que está usando el apóstol Pablo. Dice ahí, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 13 de Romanos 6. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como ¿qué? Vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermosas palabras. ¿Creemos que hemos resucitado en Cristo Jesús, querida iglesia, sí o no? No podemos seguir
viviendo una vida de transgresión o de pecado. Porque entonces el evangelio básicamente sería un evangelio nulo. Ahora viene una pregunta muy importante. ¿Quién moraba en Cristo y quién debe morar en nosotros si queremos ser resucitados cuando Cristo venga por segunda vez? ¿Estamos listos para leer algunos textos? Acompáñenme en Juan capítulo 5, por favor. Solamente vamos a leer 3 textos. No se pongan nerviosos, que no vamos a estar aquí hasta las 2 de la tarde. Juan capítulo 5, y vamos a leer el versículo 26 primeramente. Estas son palabras de Jesús, hablando de su autoridad como el Hijo de Dios. Juan capítulo 5, versículo 26. ¿Qué dice? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. ¿Se acuerda lo que leímos en Romanos capítulo 6, versículo 11? Pero vivos para Dios, ¿en quién? En Cristo. Entonces, el Padre tiene vida en sí mismo porque es eterno. Y el Padre, dice Juan 5:26, que le ha dado a su Hijo tener vida en sí mismo. Entonces, ¿la vida de quién moraba en Cristo? ¿La vida de quién? Del Padre, hermanos y hermanas. Eso era lo que controlaba los pensamientos de Jesús. Todas las obras que Jesús hacía eran de acuerdo a ¿qué? Al poder del Padre que moraba en él. Juan capítulo 10, allí mismo en Juan 10, versículo 38. Estos son algunos de los textos, no podemos leerlos todos, obviamente. Hay muchos textos más que habla de esto que estamos hablando. Juan 10, 38. Acompáñenme en Juan capítulo 10, versículo 38. ¿Qué dice Juan 10, 38? Sigamos el lenguaje, por favor. Juan 10, 38, Jesús dijo estas palabras. Porque los judíos le pidieron que le diera señal. Danos una señal para poder creer en ti. ¿Qué obras tú haces para que creamos en ti? ¿Y qué les contestó Jesús en Juan 10, 38? Mas si las hago, hablando de las obras que él hacía, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis. Oigan bien, que el Padre está en mí y yo ¿en quién? En el Padre. Entonces, ¿quién moraba en Jesús? El Padre. ¿Y Jesús moraba en quién? En su Padre, hermanos y hermanas. ¿Ven la conexión que había entre Cristo y el Padre? Otro texto más, Juan 14. Esto toma lugar cuando les dije que hablaba de Felipe, ¿recuerdan? Juan 14, versículo 10. Porque Felipe le preguntó en el versículo 8, muéstranos al Padre y nos basta, Señor. ¿Y qué le respondió Jesús en Juan 14, 10 y el versículo 11? Juan 14, 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? O sea, le dice Jesús a Felipe, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, ¿quién moraba en Jesús? El Padre, Él hace las obras, hermanos y hermanas. ¿Quién hacía las obras que Jesús hacía? El Padre que moraba en Él, gloria al Señor. Entonces dice el versículo 11, creedme, oigan bien cómo Jesús lo recalca una y otra vez. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Un texto final, Juan 17, 21. ¿Qué dice Juan capítulo 17 y el versículo 21? Cuando Jesús oró por sus discípulos, ¿se recuerdan en la oración que Él elevó a su Padre orando por sus discípulos? Noten cómo dice Juan 17, 21. Para que todos sean uno. No debe haber, si hay desunión en la iglesia, tenemos que cumplir este mandato de Jesús. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo va a ver una iglesia unida. Cuando hay una iglesia desunida, esa iglesia no va a tener efecto para predicar el evangelio de salvación. Pero cuando una iglesia está unida, los miembros de la iglesia estamos unidos en un mismo espíritu, esa iglesia va a recibir el don del Espíritu Santo.
Hermanos y hermanas, recuerden que se ha pedido, yo he escuchado los temas en la semana y muchas de las peticiones que se han leído en esta semana de oración han sido: oremos por el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Se ha presentado esa petición, sí o no? Pero para que el Espíritu Santo sea derramado sobre la iglesia en este tiempo del fin, la iglesia tiene que estar unida, así como estaba Jesús con su Padre. Si no hay esa unión, el Espíritu Santo no se va a derramar, aunque hagamos semanas de oración, aunque hagamos campamentos, aunque hagamos campañas. Jesús narra en su palabra que cuando los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, dice la Biblia que cuando llegó el Pentecostés, todos estaban unánimes juntos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1. Esa palabra unánimes en griego quiere decir, eran todos de una misma mente. ¿Estamos entendiendo, queridos hermanos y hermanas? Entonces ahora vamos a una parte muy importante. El mismo poder que moraba en Cristo y lo levantó de los muertos, que sabemos que es el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre que moraba en Jesús, debe morar en nosotros para que podamos salir un día del sepulcro. ¿Oyeron eso, queridos hermanos y hermanas? Si nosotros morimos, Dios no lo quiera, si morimos con resentimientos, con rencor, con odio o en pecado, aunque hayamos pasado 30, 40 o 50 años en la iglesia, no resucitaremos nunca de la tumba cuando Cristo venga por segunda vez. Vamos al libro de Romanos capítulo 8, volvamos a ver qué nos dice Pablo. Pablo habló mucho de la resurrección. Esto es parte del Evangelio. ¿Por qué no se predica ya este mensaje hoy? Si esto es parte del Evangelio eterno. Romanos capítulo 8 y el versículo 11. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 8:11? Voy a esperar unos segunditos que todos lo encontremos. Romanos capítulo 8 y el versículo 11. Noten cómo dijo Pablo: y si el Espíritu, esa palabra espíritu en su Biblia está en mayúscula o en minúscula. Entonces, ¿de qué espíritu está hablando allí? Del Espíritu Santo. Mire que Pablo también lo dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Quién moraba en Jesús? El Padre. El Padre mora en mí y yo en el Padre. Y si ese Espíritu mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Para que tú y yo salgamos un día del sepulcro, si es que tenemos que morir antes de que Cristo venga, el Espíritu Santo tenía que haber estado morando en nuestros corazones y teníamos que haber estado viviendo de acuerdo a las obras del Espíritu en nuestras vidas. Primera de Corintios 6:14, Pablo dijo: y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Escucharon bien, hermanos y hermanas? Primera de Corintios 6:14. Repito, Dios que levantó al Señor, que sabemos que fue la gloria de Dios que levantó a Cristo del sepulcro a través del Espíritu Santo, también a nosotros nos levantará ¿con qué? Con su poder, o sea, con el poder del Espíritu Santo. Vamos a leer Juan capítulo 5, por favor, y vamos a leer el versículo 24. Juan capítulo 5 y el versículo 24. Jesús dijo estas palabras muy importantes. Y este lenguaje tenemos que entenderlo, querida iglesia, por favor. Tenemos que comprenderlo, tenemos que entenderlo. Juan capítulo 5, versículo 24, palabras de Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿hay poder en esta palabra? ¿Sí o no? Pablo lo dijo: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. A mí me salvó del pecado, me salvó de la esclavitud del pecado. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Qué dice tu Biblia? ¿Qué dice mi Biblia? Tiene o tendrá. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida.
sea, ha resucitado de nuevo. La palabra que mora en el que la recibe, esa palabra es vida eterna para el que la recibe, querido hermano y hermana. ¿Lo creemos? Porque solamente cuando hablamos de la vida eterna, tratamos solamente de ponerla en el marco cuando Cristo venga por segunda vez. Tú y yo hoy podemos tener esa vida eterna que es Cristo Jesús. ¿A través de qué? De su palabra morando en nosotros. ¿Lo creemos de corazón o no lo creemos? Tenemos que creerlo porque estamos citando la Escritura. Y mire lo que agrega Jesús en Juan 6:53. Jesús fue muy específico. Juan capítulo 6, versículos 53 y 54. Palabra de Dios estamos leyendo en esta mañana, no son mis palabras. Juan 6:53, Jesús dijo estas palabras. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No dice no tendréis vida en vosotros, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Dice tendrá o tiene. Tiene vida eterna. ¿Y qué más agrega? Y yo le resucitaré en el día postrero. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué va a ser lo que te va a sacar a ti o a mí del sepulcro cuando Cristo venga por segunda vez? La vida de Cristo que moraba en ti cuando tú fuiste al descanso, hermanos y hermanas. Eso fue la gloria del Padre que resucitó al Hijo. Ahora les voy a leer una declaración del deseado de todas las gentes, página 352, capítulo 41. Noten bien, esta declaración es una de las declaraciones más poderosas que yo he leído en el espíritu de profecía, queridos hermanos y hermanas. ¿Estamos listos para escucharla? Repito, el deseado de todas las gentes, aquellos que toman nota, página 352, y les doy el capítulo por si acaso no concuerda la misma página. Capítulo 41. Cristo se hizo carne con nosotros, a fin de que pudiésemos ser espíritu con Él. ¿Lo oyeron bien? En virtud de esta unión, oigan bien, en virtud de la unión de Cristo con nosotros, hemos de salir de la tumba. No simplemente como manifestación del poder de Cristo, sino porque por la fe su vida ha llegado a ser nuestra, gloria a Dios. Entonces, ¿de qué manera tú y yo vamos a salir un día del sepulcro? A través de la unión de Cristo con nosotros. Cristo en ti y nosotros en Cristo. ¿Qué más sigue diciendo? Los que ven a Cristo en su verdadero carácter y le reciben en el corazón, tienen vida eterna. La sierva del Señor lo dice. No dice que tendrán, tienen vida eterna. Por eso el cristiano debe ser la persona más feliz del mundo. ¿Por qué llegar y entrar por las puertas de este recinto cada semana abatidos, angustiados, tomando pastillas para los nervios, para la ansiedad, para la depresión, cuando tenemos a Cristo morando en nuestros corazones? Es vida eterna, hermanos y hermanas. Los que ven a Cristo en su verdadero carácter y le reciben en el corazón tienen vida eterna. Repito esa frase. Por el Espíritu, o sea el Espíritu Santo, es como Cristo mora en nosotros. ¿Quién moraba en Cristo? El Padre, a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios, recibido en el corazón por la fe, oigan bien, es el principio de la vida eterna. Gloria al Señor. ¿Por qué esperar hasta que Cristo venga por segunda vez para recibir el don de la vida eterna? Ese don lo podemos tener ahora, si queremos, si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Por eso Cristo siempre le hace un llamado a la iglesia de la Odisea. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Yo quiero entrar a tu vida. Yo soy vida eterna. Quiero darte esa vida a ti. Pablo dijo en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son ¿qué? Hechas nuevas. ¿Quién moraba en el apóstol Pablo? Jesús. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo. ¿En quién? En mí, hermanos y hermanas. Pablo reflejaba el carácter de Jesús. ¿Por qué? Porque ¿quién moraba en Pablo? Cristo.
¿Y qué dice el apóstol Pablo cuando Cristo venga por segunda vez? Que es un texto que siempre leemos. Lo leemos y lo leemos y lo leemos una y otra vez. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y Pablo especifica quiénes son los que se van a levantar un día del sepulcro. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, 1 Tesalonicenses 4:16. ¿Cuántas veces usted ha leído ese texto? Cientos y cientos de veces. Pero hoy lo estamos viendo desde otro punto de vista, lo estamos interpretando de la manera que la palabra de Dios quiere que lo interpretemos. Solamente los que vivieron en Cristo y Cristo en ellos son los que se van un día a levantar del sepulcro cuando Cristo venga por segunda vez. Por eso es muy importante, hermanos y hermanas, que haya unidad en la iglesia. No puede haber resentimiento entre los hermanos, rencor, odio o cualquier tipo de discordia, ni en la iglesia y fuera de ella, en el hogar. Tiene que haber una unidad entre nosotros para que Cristo pueda morar en tu vida y en mi vida. Y bajo esa unión entre nosotros y Cristo es que un día saldremos del sepulcro. En la resurrección final, para ir terminando, seremos transformados. Nuestros cuerpos serán semejantes al cuerpo de la gloria de Cristo. Vamos a leerlo en 1 Corintios 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 hasta el 53. Primera de Corintios 15, 51. Dice la palabra del Señor. He aquí, dice Pablo, en 1 Corintios 15, 51, os digo que un misterio, grande es el misterio de la piedad. Hablando del plan de la redención. ¿Será que nosotros llevamos tantos años en la iglesia y todavía no entendemos el plan de la redención? He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, dijo Pablo, pero todos seremos ¿qué? Transformados. En un momento, dice el versículo 52, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, como dice 1 Tesalonicenses 4:16, y los muertos serán ¿qué? Resucitados incorruptibles, o sea, los muertos en Cristo. Y nosotros seremos ¿qué? Transformados, o sea, los vivos que vivieron en Cristo, por supuesto. Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de ¿qué? De incorrupción, y esto mortal se vista de ¿qué? De inmortalidad. Qué maravillosas palabras. Esta es la esperanza suya y mía, queridos hermanos. Pero cuando esa gran trompeta se toque, noten lo que agrega Pablo en el libro de Filipenses. Filipenses, el capítulo 3. ¿Qué cuerpo vamos a tener cuando esa final trompeta suene y cuando todos los muertos en Cristo resuciten de sus tumbas? Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Filipenses 3:20. Escuchen este hermoso lenguaje de la palabra del Señor. Filipenses 3:20, el apóstol Pablo dice, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Muchos hoy están deseosos de hacerse ciudadanos de Norteamérica, ¿verdad? Pero tu ciudadanía y mi ciudadanía, ¿dónde está? En el cielo, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces noten lo que dice el versículo 21, prestemos atención a este lenguaje, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante ¿a qué? Al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El poder que Dios usó, que Cristo usó para crear el mundo en 6 días. En el principio, ese mismo poder Cristo puede usar para recrear en ti y en mí un nuevo ser. Y cuando los muertos en Cristo resuciten, estos cuerpos que fueron, como dice allí, este cuerpo de humillación va a ser semejante un día al cuerpo de la gloria suya. Jesús dijo en Juan, el capítulo 11, versículo 25, con este texto concluyo. Jesús dijo estas palabras, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Hermano, el creer no es simplemente creer en Jesús. El apóstol Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. El creer involucra el creer en el poder del Evangelio, el poder de que Cristo tiene la capacidad para transformar tu vida y mi vida. ¿Lo creemos de todo corazón, querida iglesia? El poder es creer en que Cristo tiene el poder para rescatarte a ti y a mí de la esclavitud del pecado. El creer que Cristo tiene el poder sobre ti y sobre mí para darnos la victoria sobre nuestros defectos de carácter. El poder que puede transformar tu vida, y es el poder del Espíritu Santo. Y en virtud de ese poder, cuando tú y yo tengamos que bajar al sepulcro, si es que Cristo no ha venido antes, es el poder que nos levantará de la tumba para ver a Jesús por segunda vez en gloria y majestad. Por eso, como decía el versículo de introducción que leyó el hermano, de cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, llevará mucho fruto. Tenemos que morir al pecado y tenemos que resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Y esa obra solo la puede hacer Cristo en tu vida a través del poder del Evangelio. Queridos hermanos y hermanas, tú y yo vamos a dar un testimonio muy hermoso cuando Cristo more en nosotros. ¿Sabe cuál es ese testimonio? Es el salmista David lo pone de esta manera: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Tenemos que alabar a Jehová porque ha hecho maravillas en nuestras vidas. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Salmo 107, versículo 1 y 2. Tú y yo podemos dar testimonio allá afuera de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, del poder del Espíritu Santo que mora en tu vida. Nos ha redimido. La palabra redimir quiere decir rescatar. Nos ha rescatado de la esclavitud del pecado. Y el Señor nos dice: díganlo los redimidos que han sido rescatados del poder del enemigo. Satanás te tuvo a ti, me tuvo a mí esclavizado por muchos años, pero a través del poder de Cristo morando en tu vida y en mi vida, hemos sido ¿qué? Resucitados, hemos sido liberados del poder del enemigo. Por eso el Señor dice: alábenlos aquellos que han sido redimidos. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Pastor. Antes de orar, queridos hermanos y hermanas, dice el Señor Jesús en Mateo 11:28, textos muy conocidos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo no conozco su corazón, querido hermano y hermana aquí presente, querido joven o señorita aquí presente. El único que conoce tu corazón y mi corazón es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Si hemos entrado por las puertas de este recinto en el día de hoy, llevando una carga tal vez demasiado pesada para sobrellevar, quizás algún problema que podamos tener en nuestras vidas, algo que ya nosotros no podemos más, que estamos a punto ya de fallar o de caer. Cuando oremos, entreguemos esa carga a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Entrégale a Jesús esa carga. Tú no puedes llevar esa carga por ti mismo. No importa la carga que sea, pecado o carga o aflicción o dolor o enfermedad, entrégasela a Jesús en esta hora. Jesús se encargará del resto. Él solamente te dice: venid a mí. Él es el único que tiene la solución. El pastor de la iglesia no tiene la solución. El psiquiatra no tiene la solución. El psicólogo no tiene la solución. Solo Cristo Jesús. Vengamos a Jesús en esta hora. Entreguemos nuestro corazón a Jesús para que Cristo tome control de nuestras vidas y para que Cristo pueda hacer una transformación que ningún ser humano puede hacer. Aquellos que puedan ir de rodillas, por favor, vamos a ir de rodillas, por favor. Padre Celestial, gracias por el plan de la redención. Maravilloso plan, Señor. El plan de la redención a través de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, que murió y resucitó conforme a la Escritura, nos da esperanza de vida eterna.
El evangelio es poder de Dios, dice el apóstol Pablo. Es de Dios, no es del hombre, porque el hombre no tiene poder. El hombre no puede transformar a ningún ser humano. Dice la Biblia, el evangelio es poder de Dios para salvación. Ayúdanos a recibir este evangelio en esta hora. No es la doctrina. Pablo conocía toda la doctrina del judaísmo, pero más sin embargo estaba perdido, completamente perdido, hasta que conoció a Cristo en su vida. Necesitamos hoy más que nunca conocer a nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Por eso Jesús, cuando oró por sus discípulos, en Juan 17:3, Jesús dijo claramente: en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a su Hijo a quien has enviado. Ayúdanos a tener un conocimiento personal con Cristo a través de la Escritura. Si hemos descuidado, Señor, abrir este maravilloso libro, quizá ya no sentimos deseo de escuchar tu palabra. Es un libro aburrido como quiere que Satanás creamos. Permite, Padre, en esta hora que usted pueda ayudarnos a sentir esa hambre y ese deseo nuevamente por escudriñar su palabra. Que esa palabra forme parte ya de nuestras vidas. Que a través del Espíritu Santo Cristo pueda morar en nosotros y nosotros podamos morar en Jesús, para que podamos llegar a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y si tenemos que ir al descanso un día, Padre Celestial, que moramos en Cristo, para que podamos tener la esperanza de resucitar del sepulcro cuando Cristo venga por segunda vez. Se oirá la voz y que va a retumbar por todos los cielos: despertaos, 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 moradores del polvo. Qué glorioso va a ser ese día, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de obediencia, porque queremos morar un día en las mansiones celestiales. Bendiga esta congregación, Señor, a cada miembro que ha tenido bien en estar aquí en esta mañana y ha oído este mensaje, a cada joven, a cada niño, a cada señorita, a cada hogar aquí representado, a cada matrimonio aquí representado, a nuestros hermanos y hermanas que estuvieron viendo esta programación a través de las diferentes plataformas. Bendiga, Señor, a su pueblo. Ayúdenos a unirnos hoy más que nunca, para que el Espíritu de Dios se pueda derramar sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares y sobre la iglesia. Oramos también y pedimos una bendición muy especial por los alimentos que vamos a compartir a continuación. Bendígalos, Señor, que sean de gran bendición para nuestra vida física y espiritual. Y también provéaselo a aquellos que no lo tienen. Lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor.